Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Que la gracia de nuestro buen Dios sea en cada uno de sus corazones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir estudiando su bendita palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a darle gracias a Él y a poner en sus manos el estudio del día de hoy. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas y por darnos la disposición de corazón y de mente para estudiar tu palabra en este día. Te suplicamos, Padre, que nos dé la gracia de entenderla, de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Agradecemos, Padre Santo, por todas las cosas que tú nos das cada día, el techo, el vestido, los alimentos, la familia y todo cuanto necesitamos para vivir en este mundo. Agradecemos, Señor, por tu bondad y colocamos este tiempo en tus manos y te rogamos que nos hables al corazón y permitas, Padre Santo, que tu palabra nos transforme y vivamos para tu gloria. Y al que no te conoce, revélate hoy, Señor, para que tu Santo Hijo sea conocido y las personas sean transformadas y perdonadas en la sangre preciosa de Cristo el Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3. Nos corresponde hoy estudiar o meditar en los versículos 6 y 7. Por lo tanto, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7, y leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. El pasaje que hemos leído y en el cual vamos a meditar en esta mañana nos enseña que hay dos clases de personas. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Los que están unidos a Cristo y los que no lo están. Los justos y los injustos. Veamos nuevamente lo que dice el pasaje para que lo comprendamos. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Vemos claramente en el versículo 6 que una clase de personas son los que están unidos a Cristo y tienen una característica. Dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que está unido a Cristo, dice el texto, no peca, pero el que peca es porque no está unido a Cristo, no le ha visto ni le ha conocido. Así es que eso nos enseña el versículo 6. Y el versículo 7 nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí vuelve y reitera las dos clases de personas, los justos y los injustos. Los justos son los que obran justamente, y los que no son justos son los que obran injustamente. Así que hay dos clases de personas en este mundo. Vamos a mirar en primer lugar los que están unidos a Cristo. El versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El pasaje inicia diciendo: todo aquel que permanece en él no peca. Nos podemos entonces hacer una pregunta: ¿quién es todo aquel que permanece en él? ¿A quién hace referencia la palabra de Dios cuando dice todo aquel que permanece en él?
La respuesta es: el que permanece en Él o en Cristo, porque la palabra Él hace referencia a Cristo, es el que se ha arrepentido de violar la ley de Dios, el que ha pedido perdón a Dios por su pecado y ha confiado en el sacrificio del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esa persona es la que está unida a Cristo o permanece en Cristo. ¿Por qué razón? Porque al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al reconocer que somos violadores de la ley de Dios porque el pecado es la violación de la ley, entonces el Señor nos perdona y nos hace miembros de la familia de Dios, nos une a su familia, nos une a su cuerpo que es la iglesia, porque Él ha quitado el pecado que nos separaba de Él, porque Él nos ha reconciliado con Él por su sacrificio. Y esto es maravilloso. Por eso el texto dice: todo aquel que permanece en Él, es decir, el que se ha arrepentido, el que ha confesado su pecado y ha puesto en Cristo su confianza para el perdón de sus pecados, ese es el que permanece en Él, porque se ha unido a Cristo, porque el pecado que lo separaba de Cristo ya no le estorba porque ha sido quitado y ahora pertenece al árbol de vida, pertenece a Cristo, porque Cristo pagó por él y lo ha hecho miembro de la familia de Dios. Por esta razón el texto dice: todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, la expresión todo aquel que permanece en él no peca no quiere decir que el que ha confiado en Cristo nunca comete un pecado. No, eso no quiere decir, sino que más bien quiere decir que no es esclavo del pecado y que no practica el pecado. Para no ser esclavos del pecado, tenemos que estar en Cristo y permanecer en Cristo, es decir, unidos a Él. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Todo aquel que permanece en Él no peca. No quiere decir entonces, amados oyentes, que un cristiano nunca comete un error, que nunca peca. Lo que quiere decir es que esa persona que está unida a Cristo, que ha sido perdonada de sus pecados y que pertenece ahora a la familia de Dios, esa persona ya no es esclava del pecado, ya no practica el pecado. Por tal razón, no vive una vida de pecado. Óiganlo bien, no vive una vida de pecado, sino que procura vivir cada día en santidad. Aunque cometa errores, aunque caiga en pecado, esa persona se levanta, pide perdón, reconoce su falta y sigue adelante el camino, confiada en el perdón y en la limpieza que Cristo hizo por ella en la cruz del Calvario. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ya no somos esclavos del pecado por la fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado y ahora ya no somos siervos del diablo, sino siervos de Jesucristo. Por eso permanecemos en Él y por eso ya no pecamos, es decir, no somos esclavos del pecado, porque estamos unidos a Él, a la fuente de la vida, a la fuente de la santidad, a la fuente de la misericordia, a la fuente del perdón. Escuchen lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, acerca de esto que venimos estudiando. Primera de Juan 2, 28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él
avergonzados. Amén. Vemos claramente en el pasaje que el apóstol Juan dice en este texto: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué debemos permanecer en Cristo? Para que cuando se manifieste, cuando Él regrese por segunda vez, tengamos confianza, para que en su segunda venida no nos alejemos de Él avergonzados, solamente permaneciendo en Él, es decir, confiados en su sacrificio, unidos a Él como la fuente de la vida, de la misericordia. El día de su segunda venida no nos alejaremos de Él avergonzados, porque nuestra justicia no será lo que nos hará justos delante de Él, sino la justicia del Santo Hijo en el cual confiamos. La justicia de nuestro Señor Jesucristo será nuestro galardón, será nuestro escudo y será nuestra confianza el día que Él regrese. Solo estando unidos a Cristo podemos, el día de su segunda venida, estar presentes en Él, porque la justicia de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, es lo que nos permitirá acercarnos a Él y estar unidos a Él por siempre. Ahora noten lo que dice San Juan capítulo 15, versículos 4 al 7, acerca de este mismo tema. Juan capítulo 15, versículos 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Amén. Este es un pasaje supremamente esperanzador para un seguidor de Jesucristo. Son palabras del mismo Cristo. En el verso 4 Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Hay un mandato de que todos los que hemos creído, confiado en el sacrificio de Cristo, en su obra redentora, debemos permanecer en Él, procurar estar siempre en su presencia, unidos a Él, viviendo conforme a sus enseñanzas, permaneciendo en Él cada día. Y luego dice: y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y luego dice: como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor pone el ejemplo de que así como una rama no puede producir fruto si no está unida al tallo, a la planta, así tampoco nosotros podemos llevar fruto en este mundo para gloria y honra de Dios si no permanecemos unidos a Cristo, porque Cristo es el tallo, es el eje central de donde proviene la vida, de donde proviene la sabiduría y todo lo que necesitamos para dar fruto. Por eso el verso 5 dice: yo soy la vid, hablando Cristo acerca de lo que Él es decir, la planta, el tallo. Vosotros las ramas, vosotros los pámpanos, hablando de todos los que confían en Él. El que permanece en mí, dice, el que permanece unido a Él, confiando en Él, viviendo por Él y para Él, teniendo en cuenta sus mandamientos, sus principios, sus enseñanzas, este lleva mucho fruto, dice el Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos producir fruto, si queremos honrar a Dios y vivir una vida que agrade a nuestro Creador y Señor,
tenemos que permanecer unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, todo lo que hagamos será basura, no sirve para nada, no honrará en nada a nuestro Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo para dar fruto y que ese fruto permanezca, honre y glorifique a nuestro Dios. Y luego continúa diciendo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Este es un pasaje tremendo, porque dice que el que no permanece en él será echado fuera. Como la rama que es cortada del tallo, esa rama se secará y la recogen y la echan para prender el fuego de la hornilla y hacer los alimentos. Así terminará una persona que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Será cortada, será echada fuera y se secará porque está separada de la vida, y entonces la recogen y la echan en el fuego y arde esa rama. Y continúa diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una promesa aquí de que el Señor contesta nuestras oraciones cuando permanecemos en Él. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí podemos distinguir o descubrir qué significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra, tener su palabra, sus mandamientos, sus principios como norma de fe y conducta. Entonces, vemos claramente aquí que permanecer en Cristo es lo mejor que podemos hacer, porque solo permaneciendo en Él podemos dar fruto que honre y glorifique a nuestro Dios. Pero el pasaje que estamos considerando en Primera de Juan capítulo 3 también nos enseña que todo aquel que peca es porque no le ha visto y no le ha conocido. En otras palabras, el que practique el pecado es porque está separado de Cristo y no conoce la verdad de su doctrina. Cuán importante entonces es conocer a Cristo y conocer su doctrina, porque el que practica el pecado es porque no le ha visto ni le ha conocido. La expresión "no le ha visto" significa que sus ojos espirituales están cegados por su pecado y por tanto no puede ver el reino de Dios, no puede discernir la verdad de la mentira. Cuando dice que el que practica el pecado no le ha conocido, significa que es ignorante de la obra redentora de Cristo a su favor. Significa que no entiende y no conoce la persona y obra de Cristo, porque son dos palabras claves: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona que peca o que practica el pecado es porque no ha visto a Cristo ni le ha conocido. Debemos entonces nosotros dar gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos permitió verle y conocerle. Y eso nos debe llevar a entender el gran amor y la misericordia de nuestro Dios en favor de los pecadores. Por eso, cuán importante es conocer a Cristo. Cuán importante es ver a Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? A través de las Escrituras. En ellas encontramos el testimonio fidedigno de la vida y obra de Cristo. En ellas encontramos la verdad de Dios que cambia nuestro entendimiento y nos permite comprender quiénes somos nosotros y quién es el Salvador. Por eso debemos predicar a aquel que puede quitar nuestra ceguera espiritual y puede
quitar nuestra ignorancia espiritual para que podamos ver y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solo así, predicando el Evangelio, los ojos de los que están en tinieblas serán abiertos y los oídos serán destapados y podrán conocer la voz y aceptar la doctrina de Cristo, la cual transforma todo nuestro corazón. Así que, amigo que me escucha, le invito en el nombre del Señor Jesucristo a confiar en Él, a reconocerle como su Señor y su Salvador, porque sólo así no serás esclavo del pecado. Por eso en el verso 7 Juan continúa diciendo: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque el pasaje nos enseña a no dejarnos engañar por los falsos maestros que presumen de ser justos y que quieren engañarnos con sus falsas doctrinas de piedad. Por eso Juan, muy preocupado, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. En otras palabras, la única manera en que podemos distinguir a un hijo de Dios de un falso hijo de Dios es por el fruto que produce su vida. El que hace justicia es porque está unido a Cristo, porque se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Él, y ha recibido un nuevo corazón, un nuevo entendimiento. Su ignorancia espiritual ha sido quitada y por eso puede discernir entre lo bueno y lo malo, y por eso puede hacer cosas justas, porque es hijo de Dios. Así es que de la manera que podemos distinguir un verdadero de uno falso es por los frutos. El mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión: por sus frutos los conoceréis. Aquí dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Nosotros tenemos que discernir quién es el verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo lo vamos a discernir? Si hace justicia, si su vida y sus obras son justas. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues observando su proceder a la luz de las Sagradas Escrituras. Algunos que presumen ser justos, pero al observar su vida son injustos, obran injustamente y no obran conforme a la verdad de Dios. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie nos engañe con palabras vanas. A usted y a mí nos pueden hablar muy bonito, pero solo la vida y las obras de la persona que nos habla será lo que testifique realmente si las palabras que nos está diciendo son sinceras y verdaderas. Así que solo el testimonio de vida de una persona que hable muy elocuente y muy bonito testificará si realmente lo que sus palabras dicen son reales. La vida y las obras será lo que muestra si una persona es realmente hija de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces vemos claramente aquí que el que hace justicia, es decir, el que obra correctamente, aunque no hable muy bonito, ese es el que es nacido de Dios. Es decir, por sus frutos es que lo vamos a conocer. De otra manera, no podemos conocer si realmente el que nos está hablando, el que nos está instruyendo, es de Dios. Por eso, mi amado hermano, amigo que me escucha en esta mañana, yo le invito siempre a mirar las Escrituras, a considerar las Escrituras a profundidad, para tenerlas en cuenta como su norma de fe y conducta, porque eso es estar unidos a Cristo.
porque si estamos unidos a Cristo, entonces vamos a producir frutos de justicia. Practicaremos justicia así como Él es justo. Por eso hoy te invito a venir a Cristo y a confiar en Él, para que puedas dar fruto que honre y glorifique a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y confía en aquel que dio su vida en la cruz para pagar la deuda de sus pecados. Solo así podrás dar fruto. Y tú que ya conoces al Señor Jesús, pídele al Señor cada día que le llene de su espíritu y que le permita dar fruto verdadero de arrepentimiento y honrar al Padre que lo salvó y lo rescató de su vana manera de vivir. Por eso, amigo, confía en Él y descansa en Él cada día, porque solo en Él podemos dar fruto que honre y glorifique a nuestro Dios. Ven a Cristo y confía en Él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.